Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es lunes, es 28 de julio, es el primer día de vacaciones, seguro para muchos de ustedes, y a lo mejor es el primero de la vuelta al cole, de la vuelta al trabajo después de un periodo de descanso. Es la última semana del mes de julio que arranca con ese acuerdo entre Estados Unidos y Europa para evitar una guerra comercial. Un acuerdo sellado ayer en Escocia entre Donald Trump y Ursula von der Leyen que establece un arancel general del 15% para la mayoría de productos que Europa exporte a Estados Unidos y que deja fuera, que deja libres, que deja sin aranceles a las exportaciones estadounidenses a la Unión Europea. Es decir, que Europa va a pagar un 15% de aranceles por exportar a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos, en cambio, va a exportar a Europa sin pagar un solo euro en aranceles. La única excepción es el arancel a los coches americanos que se vendan en Europa, que se mantiene, que se queda en el 15%. Además, a cambio de este acuerdo, Bruselas se compromete a nuevas inversiones en formas de compras de energía y de armamento. La Unión Europea va a comprar energía a Estados Unidos por importe de 750.000 millones de euros y va a comprar cientos de miles de millones de dólares en material militar. En concreto, va a invertir 600.000 millones más que antes en Estados Unidos. Dice Trump que es un buen acuerdo para ambas partes. Ha sido una negociación muy interesante, creo que va a ser muy bueno para las dos partes, creo que vuestros países están muy contentos con este acuerdo. La energía es un componente muy importante porque tenemos más energía que nadie, creo que es muy sabio que vayan a comprarnos mucha energía. Es una cosa muy buena y resuelve muchos problemas, creo que ha sido una decisión fantástica. Eso decía Donald Trump. Por su parte, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que este acuerdo va a aportar certidumbre y estabilidad a las empresas europeas. Hemos llegado a un acuerdo sobre aranceles y comercio con Estados Unidos. El acuerdo alcanzado hoy aprueba certidumbre en tiempos de incertidumbre, ofrece estabilidad y previsibilidad a los ciudadanos y a las empresas de ambos lados del Atlántico. Un acuerdo por el que los aranceles al acero y al aluminio se quedan tal y como estaban y habrá arancel cero en sectores importantes, en sectores estratégicos como la aeronáutica, algunos productos químicos, medicamentos genéricos, también equipos de semiconductores, algunos productos agrícolas y materias primas esenciales. Y Europa, por tanto, que acepta ese arancel del 15% para poner fin a la guerra comercial con Estados Unidos. Enseguida vamos a analizar con el profesor Fredrik Mertens quién gana, quién pierde con este acuerdo comercial. Por cierto, que hoy el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, se va a reunir con representantes chinos, lo va a hacer en una nueva ronda de negociaciones en Estocolmo, tras las que llevaron a cabo ambas partes en Ginebra y Londres para intentar llegar a otro acuerdo, en este caso con China, antes de que el próximo día 12 de agosto termine esa tregua comercial de 90 días concedida por la Casa Blanca a Pekín. Futuros en Europa, futuros en Estados Unidos que apuntan este lunes a subidas tras ese acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos. Se anticipan compras en una semana en la que además los inversores, Eva Villanueva, van a estar muy atentos a la espera ya de esa reunión de tipos de la Reserva Federal. Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Sí va a ser una semana clave en los mercados y eso que se despeja la duda sobre ese gran acuerdo Washington-Bruselas. Los futuros lo celebran y vemos como los futuros del DAX de Frankfurt quieren subir en la apertura de este 28 de julio el 1% y vemos como los del Eurostoxx 50 también se anotan subidas del 1%, mientras que también, viendo esos futuros americanos, anticipan ganancias más moderadas del entorno del 0,40-0,60% en un escenario, como dices, que se espera también esa cita con el Banco Central de Estados Unidos, con la Reserva Federal, y después de esa visita que le hacía al propio edificio de la Reserva Federal Donald Trump a Jerome Powell la semana pasada. Las divisas, el euro dólar arranca la semana en 1,1747 unidades y todo con la mirada puesta en la antesala de esa reunión de 2 días que terminará el miércoles al cierre del mercado y donde se espera que el tipo se mantenga en el 4,25.
al 4,5%. Es lo que nos dicen a esta hora si miramos precisamente esa herramienta de la FED que apunta como para esta reunión del 30 de julio, 97,4% de los encuestados anticipan que se mantendrán los tipos entre el 4,25 y el 4,5%, mientras que las expectativas ya están puestas en las pistas, en lo que diga Jerome Powell de cara a la próxima cita después ya del verano para el 17 de septiembre, donde la mirada estará puesta en que se decide la posibilidad de un recorte de tipos, está en el 60,4%. Una medida, una antesala que se va a escribir vigilando los datos macroeconómicos y donde, por supuesto, seguimos pendientes de lo que pasa en el resto de los activos del mercado. Vemos precisamente cómo a la hora de mirar las commodities, vemos ese precio del petróleo que está avanzando, el West Texas un 0,63%. Hasta los $65,57 el barril, también el Brent un 0,67% hasta los $68,90. Si se despejan las dudas sobre los acuerdos comerciales, si se reduce el temor a un crecimiento, veremos cómo se impulsa el optimismo en torno al crecimiento y por lo tanto el consumo del petróleo. Entre tanto, hemos visto cómo el oro ha estado retrocediendo y por supuesto si miramos a lo que está pasando esta madrugada, también hemos visto con permiso de lo que está sucediendo en la apertura del mercado europeo, como en China los índices están arrojando lectura mixta. Vemos a Shanghái subiendo por la mínima en una jornada donde la caída de los beneficios industriales se ha moderado en junio tras el desplome de mayo y donde las últimas informaciones apuntan a que Estados Unidos y China podrían extender su tregua arancelaria por 90 días adicionales durante las conversaciones que comienzan este lunes. Así comienzan la semana las bolsas, así despiertan los diferentes activos este lunes con el foco puesto en ese acuerdo comercial, en esa negociación arancelaria entre Europa y Estados Unidos, con el foco puesto en esa reunión de la Reserva Federal este miércoles antes de irnos de vacaciones, en una semana, Eva, la última del mes de julio, que viene además cargada de otras referencias macroeconómicas. Sí, es data que vigilan sin lugar a dudas los bancos centrales y donde, como decías, la FED se lleva la guinda del protagonismo, aunque en bancos centrales también vamos a tener al Banco de Canadá y, por supuesto, la cita con los de Kacho Ueda. El Banco de Japón se espera que mantenga tipos en el 0,5%. En cuanto a referencias macroeconómicas, se espera un deterioro del dato favorito de Powell, ese deflactor del consumo, ese PCE. También se espera, según las estimaciones de FactSet, un aumento de la inflación interanual de ese 2,3 al 2,4% y en la mensual del 0,14 al 0,31%. También se espera pérdida de atracción en el mercado laboral. El martes vamos a tener esa encuesta de vacantes de JOLTS y al término de la semana, como siempre, ese clave informe de empleo precedido por el informe de nóminas privadas de ADP de empleo. En cuanto a lo que esperan los economistas, anticipan que la economía estadounidense habría creado 115.000 empleos en julio frente a los 147.000 de junio, donde se vería esa debilidad. Ojo que vamos a tener datos de PIB, pero también este martes ese GDP Now de la FED de Atlanta, que dibujará las previsiones en torno a la evolución del segundo trimestre de la economía americana. Por supuesto, en página europea vamos a tener la publicación del PIB del segundo trimestre de la eurozona y de las principales economías: Alemania, Francia, Italia, también España, y el IPC de julio, con todos los integrantes de la eurozona, y no se prevé de todas formas que tenga un gran efecto después de haber conocido los datos flash. Importante en España, PIB del segundo trimestre y, por supuesto, ventas minoristas y dato de paro. Al término de la semana va a tener claro protagonismo los datos adelantados, esos PMIs que van a dibujar lo que está siendo la evolución de las economías y, por supuesto, con la mirada puesta al gigante asiático en China, que publicará ese PMI el jueves, teniendo los ISM de Estados Unidos el viernes. Y por si esto les parece poco, hay más, porque continúa esta semana
la temporada de resultados empresariales. Tenemos cita en los próximos días con alguna de las 7 magníficas de Wall Street, aluvión de empresas que van a presentar sus cuentas, como decimos, durante los próximos días, y la guinda para empezar la semana. Amanece este lunes con un importante acuerdo empresarial. Roberto Sol, buenos días. Así es, empezamos esta semana con los resultados de hoy, donde publicarán compañías como EssilorLuxottica, Audi y Heineken, aunque el plato fuerte en Estados Unidos vendrá a partir del martes, día que conoceremos las cuentas de Visa, Procter & Gamble, United Health, Boeing o Starbucks, entre otros. En Europa también serán importantes los resultados de empresas como L'Oréal, Merck, AstraZeneca, Barclays o Spotify. El miércoles le llegará el turno a las grandes tecnológicas estadounidenses, donde Meta y Microsoft darán a conocer sus cuentas al mercado. También publicará Qualcomm y Ford. Y en el viejo continente el foco estará puesto en los resultados de Hermès, Airbus, Río Tinto, GSK o Mercedes. En España además tendremos las cuentas de Santander y CaixaBank. El jueves será el turno de otras 2 grandes magníficas, Amazon y Apple. En Estados Unidos publicarán otras grandes compañías como Comcast Corporation, CVS Health, Coinbase o Mastercard, y en Europa sabremos los resultados de Unilever, Ferrari o Shell, aunque la gran atención estará puesta en el mercado asiático, donde tendremos cuentas de grandes compañías como Samsung, CATL o Hitachi, y en España le llegará el turno al BVA. El viernes el foco seguirá puesto en Asia y en compañías como Nintendo, Mitsubishi, Suzuki y Nippon Steel, y será el día también para las grandes petroleras, ya que publicarán resultados Exxon y Chevron. Además, el foco empresarial está puesto en el nuevo acuerdo entre Tesla y Samsung. Elon Musk confirma en X que ha alcanzado un acuerdo con la firma surcoreana para que le suministre semiconductores. El acuerdo tiene un valor de 16.500 millones de dólares y, según la presentación regulatoria de Samsung, los detalles del acuerdo no se revelarán hasta 2033. Y nos lo queríamos perder. Semana de vértigo en los mercados para cerrar esta primera parte del año que nos lleva hasta este mes de julio, antes de que la mayor parte de los inversores y de las empresas se vayan de vacaciones. Por lo demás, aquí en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer esta mañana, va a hacer balance del curso político y va a presentar un informe sobre el cumplimiento de los compromisos contraídos en su investidura, que desde Moncloa cifran en un 25%. Sánchez va a hablar de economía y va a sacar pecho por los últimos datos económicos de un ejercicio que se cierra, por cierto, sin presupuestos generales del Estado y sin que haya avances para los de 2026, y con reformas pendientes, como la reducción de la jornada laboral, paralizadas a la espera de lograr los apoyos parlamentarios suficientes. Además, hay otras noticias que van a marcar la actualidad de este lunes, como la situación en Oriente Medio, donde Benjamin Netanyahu asegura que Israel va a seguir con su ofensiva en Gaza. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El primer ministro israelí dice que no habrá más excusas para que el ejército israelí siga con su ofensiva. Niega que haya hambruna en Gaza y acusa a Hamás de robar la ayuda humanitaria. Lo principal que quiero enfatizar es la importancia de ganar la batalla por la verdad, una batalla que libramos incluso ahora mismo. Se presenta a Israel como si estuviéramos aplicando una campaña de hambruna en Gaza. ¡Qué mentira descarada! No existe una política de hambruna en Gaza y no hay hambruna en Gaza. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro británico Keir Starmer en su complejo de golf de Turnberry, en el oeste de Escocia, para ultimar los aspectos pendientes del acuerdo arancelario alcanzado entre los dos países. En Argentina, Javier Milei mantendrá este lunes un encuentro con Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y en Venezuela el chavismo celebra hoy el primer aniversario de la controvertida segunda reelección del mandatario Nicolás Maduro. También el presidente de Cataluña, Salvador Illa, continúa su viaje por China, donde se va a reunir hoy con responsables del Consejo Chino para la promoción del comercio internacional, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comienza su viaje oficial a Japón, en cuya primera jornada visitará la sede de Consentino y también la corporación Mitsui. Y también el rey Felipe VI recibe en audiencia hoy, durante sus vacaciones estivales en Mallorca, a la presidenta de Gobierno Balear, Marga Proens, al presidente del Parlamento Balear, al alcalde de Palma y también al presidente del Consell de Mallorca.
Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Son las 7 y 17 minutos de la mañana de este lunes, 28 de julio, en el que el principal foco de atención a esta hora de la mañana está puesto en ese acuerdo comercial que alcanzaban ayer en Escocia, la Unión Europea y Estados Unidos, ese acuerdo que tras varios meses de negociaciones firmaban Donald Trump y Ursula von der Leyen y que vamos a analizar con Fredrik Mertens, profesor y coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Profesor Mertens, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de saludarle. Primera valoración de ese acuerdo. ¿Quién sale ganando con este acuerdo comercial? Estados Unidos. Estados Unidos porque los europeos habíamos iniciado hace meses las negociaciones pensando llegar a un 0% y al fin y al cabo la administración Trump nos ha encarado a un 15%. ¿Hay algo que celebrar para Europa en ese acuerdo? Bueno, lo que se puede celebrar es haber conseguido evitar un 30 o un 35%, como Bangladesh, como Suiza, como otros países que sufren mucho más y no sabemos por qué. Pero bueno, de manera general hemos quizá conseguido evitar daños mayores, pero nada para sacar la botella de champagne Moët & Chandon, que es
una marca que va a sufrir, obviamente, la tarifa aduanera estadounidense. A lo mejor por eso en Francia acaba de decir el ministro francés de Asuntos Europeos que este acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Estados Unidos va a traer estabilidad temporal, pero que sigue siendo un acuerdo desequilibrado. ¿Puede haber cierto malestar en algunos países, como por ejemplo Francia, en el que algunos de sus productos, como usted mencionaba, profesor, se pueden ver perjudicados por esos aranceles? Claro, todo el saber hacer europeo, y cuando digo europeo, enfocándome en varios países como Francia, que son países que exporta bienes de lujos con marcas muy conocidas, pero otros países como Italia y España con el aceite, el jamón, pues son países que van a tener que buscar otros mercados. La Comisión Europea ya desde hace meses está explorando otros mercados para sus empresas y su sector. En definitiva, nosotros pues vamos a sufrir en este sentido, pero si he dicho que Estados Unidos ha ganado el pulso en cuanto al porcentaje, pero la víctima de todo esto también será de Estados Unidos, será el consumidor norteamericano que va a ver que los productos made in Europe pues han aumentado, y ellos tienen ya problemas serios con temas de inflación y dificultades de acceder a bienes y productos a precio asequible. Usted, profesor, ¿cree que ha surgido efecto el chantaje de Trump, que ha venido amenazando con esos aranceles, no solamente en el caso de Europa, sino en otros países? Hoy se retoman esas negociaciones también con China. ¿Ha surgido efecto ese chantaje, esa presión de Trump durante todos esos meses en relación a lo que ha hecho con Europa, que no sé si puede ser un punto de partida para que veamos acuerdos con otros países que puedan ir en la misma línea? Bueno, Trump yo creo que ha conseguido para el bien de nosotros europeos un poco lo mismo que hizo Putin con nosotros, es decir, que son los malos de la película, si puedo utilizar esa expresión, que ha conseguido dar un poco un empujón positivo a los europeos en cuanto pues a la idea de que ya es tiempo de defendernos juntos contra una amenaza externa. Me refiero a Ucrania y Rusia, y aquí Trump ha conseguido que los europeos juntos y a la Comisión Europea en la cabeza a buscar pues alternativas creíbles frente a ese movimiento que Trump pagara de una manera u otra. De momento, quizá en su campo hay una cierta efervescencia porque ha conseguido obtener lo que quería más o menos de la primera potencia económica mundial, que somos nosotros. Pero, como he dicho, alguien pagará esto y será entre ese alguien el consumidor estadounidense. Y eso se paga electoralmente hablando. Le hago la última, profesor Mertens. ¿Qué le parece que en la letra pequeña de ese acuerdo, asociado a ese acuerdo, vaya el compromiso por parte de la Unión Europea de tener que comprar energía a Estados Unidos, de tener que invertir mucho más de lo que está invirtiendo ahora en armamento militar comprado a Estados Unidos? ¿Qué le parece eso y qué nos dan ellos a cambio? Porque no parece que sea muy justo, ¿no? No, como he dicho, no podemos sacar de la nevera el champán. Pero también hay que ser no realistas, sino hay que reconocer que de todas maneras muchos países de la Unión Europea ya compraba y sigue comprando made in US
a nivel de material militar. No tenemos mucha alternativa en términos de acceso inmediato entre comillas, a stock que a nivel europeo o en las otras partes del mundo no hay, o si hay, no es de fiar, porque estoy pensando a los chinos, pero no nos interesa comprar material militar chino. Mire lo que está pasando con Huawei y la cuestión de espionaje. Sí. Quizá los turcos podrían darnos algo, pero tampoco es muy de fiar, con lo cual la letra pequeña pues es poner en el papel lo que ya que existe. Y en cuanto al aspecto energético, pues estamos también enfrentando a esa misma realidad hasta que la guerra y el comportamiento de Putin no cambie, pues estamos a la merced de una realidad ya existente, con lo cual a mí no me choca tanto de ver esto en el papel como la nota pequeña que como usted dice. Profesor Mertens, Frederic Mertens, profesor y coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Gracias por acompañarnos este lunes a primera hora de la mañana aquí en Capital Intereconomía para analizar ese acuerdo que ha marcado el fin de semana y que va a marcar sin duda el lunes y el resto de la semana los mercados y la economía. Gracias, profesor. Hasta luego. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Ese es el acuerdo, eso es lo que va a marcar la actualidad en los mercados y que la está marcando ya, porque tenemos negociación abierta en Asia, bolsas abiertas en aquella parte del mundo, ya han comenzado la semana y lo están haciendo con signo mixto y con un protagonista, con Samsung. Enseguida vemos cómo está cotizando la compañía surcoreana. Vamos a ver cómo afecta también ese acuerdo a Tesla en la bolsa americana. Vamos antes con los índices, con los futuros, mirando también a cómo están reaccionando las divisas, como ya nos contaba Eva, en los primeros movimientos de este programa, sin cambios ahora mismo el euro-dólar, por encima de 1,17 el euro, 1,1741 unidades. Vamos, como digo, a Asia. Empezamos mirando a los índices como los tenemos hasta hora de la mañana. Roberto, buenos días de nuevo. El Nikkei de Tokio está cayendo un 0,96%, el Hansen está operando con una subida del 0,49% y Shanghái ahora mismo se comporta plano, pero con un alza del 0,07%. Buscando protagonistas empresariales, como contábamos, Samsung va a suministrar chip a Tesla en un acuerdo por valor de 16.500 millones de dólares. Las dos compañías han confirmado el acuerdo. La firma surcoreana aseguraba que existía un trato con otra gran compañía, pero no había nombrado a la contraparte. Elon Musk, como es habitual, ha utilizado X para confirmar que Tesla es dicha contraparte, donde ha asegurado que la nueva y gigantesca fábrica de Samsung en Texas se dedicará a fabricar el chip A16 de próxima generación de Tesla, aunque desde la compañía surcoreana siguen con una actitud más discreta, ya que desde la empresa afirman que los detalles no se revelarán hasta 2033 debido a la necesidad de mantener la confidencialidad comercial. De hecho, parece que Samsung no las tiene todas consigo con este acuerdo, ya que ha anunciado a sus inversores que inviertan considerando cuidadosamente la posibilidad de modificaciones o rescisión del contrato. En Asia, muy pendientes también de las negociaciones comerciales. Publica esta mañana el South China Morning Post que Estados Unidos y China van a extender, Roberto, la tregua arancelaria por 90 días más. Los dos países comienzan las negociaciones comerciales este lunes en Estocolmo. Hay que recordar que la suspensión temporal de la mayoría de los aranceles acordada en mayo expira el 12 de agosto. Según las informaciones del medio chino, ambas partes utilizarán la tercera ronda de negociaciones para delinear sus posiciones sobre temas no resueltos, incluidas las preocupaciones de Estados Unidos sobre el exceso de capacidad industrial de China, en lugar de buscar avances inmediatos. Y ya hay reacciones al acuerdo comercial alcanzado este domingo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Desde Japón aseguran que reduce la incertidumbre económica. El país nipón, eso sí, asegura que vigilará de cerca las consecuencias que tendrá en la exportación dicho acuerdo. El portavoz del Ejecutivo japonés, Yoshimasa Hayashi, afirma que los tratos alcanzados reducen los riesgos de afectar a la economía de Japón y del mundo en el mismo porcentaje
El 15% es el que acordaron entre Japón y Estados Unidos. Según Trump, Japón invertirá $550.000 millones en Estados Unidos y su país se quedará con el 90% de ganancias. A punto de llegar a las 7:30 de la mañana, hora menos en Canarias. Miramos a las bolsas europeas, en hora y media las tenemos en marcha y los futuros europeos, Eva Villanueva, anticipan sólidas subidas tras ese acuerdo comercial. Pues sí, parece que el sentimiento es de fiesta. Los futuros del DAX anticipan subidas del 1,16%, algo menos, pero prácticamente a igual ritmo se mueven los futuros del CAC 40 parisino o los del Eurostock 50, por encima del punto porcentual. Son movimientos al alza después de ese acuerdo arancelario, donde el arancel se queda en el 15%, prácticamente la mitad de lo que se había amenazado. Protagonistas con nombre propio, bolsas europeas para empezar la semana. El sector del vino pide aranceles cero tras ese acuerdo arancelario. Y ahí es donde van a estar muy pendientes firmas como Pernod Ricard, con Rémy Cointreau, porque después de ese acuerdo arancelario lo que acaba de vigilar son los acuerdos en letra pequeña que afecta al sector. De hecho, el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas ha pedido a Bruselas y también a Washington que ese acuerdo comercial definitivo sea uno de los productos que esté cubierto por un pacto de aranceles cero. Su presidenta ha señalado en un comunicado la importancia de incluir al sector en esa lista, pues el comercio de vino entre ambas partes ha sido una relación económica beneficiosa mutua, ya que apoya a miles de empresas, trabajos y comunidades a ambos lados del Atlántico. Según los cálculos de la organización, un 15% de arancel al vino, incluido el coste de la diferencia de cambio entre el dólar y el euro, supondría un recargo del 30%, lo que acarrearía la caída del 10% de las exportaciones europeas a Estados Unidos. Vamos con protagonistas empresariales que van a marcar la jornada este lunes en Europa, porque tenemos ya resultados de Nordex y tenemos también noticia en la farmacéutica Roche, que ha presentado nuevos avances en la investigación del Alzheimer. Efectivamente, el fabricante de turbinas eólicas ha superado y ha batido expectativas en el segundo trimestre. La compañía alemana ha registrado un beneficio antes de intereses de 108,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 64% respecto al mismo periodo de un año antes, cuando además a principios de mes ya habíamos visto cómo había anticipado una cifra récord de pedidos en el segundo trimestre. Por su parte, entre los protagonistas del día y en página de resultados vamos a esperar aquí en la bolsa española títulos como Acciona, Energía y Acciona Renovables, y clave protagonista en lo que está siendo la noticia que va a cotizar hoy en el mercado farmacéutico, con Roche, que acaba de presentar nuevos avances en la investigación del Alzheimer. La farmacéutica suiza planea investigar si un medicamento experimental puede retrasar o prevenir los síntomas de la enfermedad. Y a las 3:30 de la tarde, como siempre, hora española, comienza Wall Street, la última semana del mes de julio, que va a venir marcada por esa agenda que enseguida recordamos, con citas importantes como esa reunión de la Reserva Federal, también con esas cifras de inflación, ese factor PC en Estados Unidos. Antes vamos a ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, y recordamos que los índices acababan el viernes con un comportamiento alcista, con el Dow Jones con una subida del 0,47%, alzas también, Roberto, para el S&P 500 del 0,4%. Las bolsas americanas empezarán esta semana bajo el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Además, el miércoles conoceremos la decisión de tipos de la FED. Aunque Donald Trump espera que el organismo baje los tipos, se espera que desde la Reserva Federal se mantengan las tasas. Desde la FED preocupa y mucho la inflación que genera la guerra comercial provocada por los aranceles, donde el IPC de junio aumentó un 0,3%. Vamos con protagonistas empresariales. Empezamos con el fabricante aeronáutico Boeing, porque los sindicatos han rechazado la última propuesta de la compañía, que se prepara ahora para una huelga inminente. La propuesta de la empresa incluía un aumento salarial general del 20% durante 4 años y un bono de ratificación de $5.000, así como más tiempo de vacaciones y licencia por
por enfermedad. Sus acciones suben después del cierre un 0,09%. Protagonista también hoy Tesla, como ya contábamos, han sumado a fabricar chips para la compañía de Elon Musk, de acuerdo, por 16.500 millones de dólares, pero además es noticia porque según Business Insider, Tesla ha enviado a los usuarios de Robotaxi un nuevo acuerdo de términos de servicio que detalla su lanzamiento previsto en el área de la Bahía de California. Aunque Tesla no tiene el permiso para utilizar conductores autónomos para el servicio del área de la Bahía, Tesla podría usar su función de conducción autónoma total supervisada, que puede realizar muchas tareas de conducción, pero requiere que un conductor humano preste atención y esté listo para tomar el control en todo momento. Hoy, en cuanto a agenda semanal, vamos a conocer índice manufacturero de la Fed de Dallas. El martes destacan datos del índice de confianza del consumidor de la Conference Board de julio y también la encuesta JOLTS de ofertas de empleo de junio, pero hay más referencias para estos próximos días, Roberto. El miércoles será muy relevante la reunión de tipos de interés de la Fed, en la que se espera que se mantenga sin cambio la política monetaria estadounidense, y tendremos también la primera lectura del avance del PIB en el segundo trimestre. Tendremos la encuesta de empleo de ADP de julio y las solicitudes semanales de hipotecas. El jueves se publicará el índice PCE de junio y las solicitudes de prestaciones por desempleo, y el viernes conoceremos la evolución del mercado laboral ante la publicación de la tasa de desempleo, la variación de nóminas no agrícolas de julio y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Protagonistas empresariales, muchos esta semana. Está marcada por los resultados de Boeing, PayPal, Booking, Visa, Starbucks, Ford, Meta, Microsoft, eBay, Apple, Amazon, Moderna, entre otros. Con todo esto, futuros americanos que vienen esta mañana subiendo, avances que son de casi medio punto ahora mismo para el futuro del Dow Jones, que avanza un 0,43%, medio punto arriba el futuro del S&P 500, futuro del Nasdaq subiendo un 0,65% y subidas también, como ya decíamos, para los futuros europeos, arriba ahora mismo más de un 1%. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. Ahorrador, ¿no conoces Rising? R de rápido, A de ahorro, I del interés que pones y SIN de sin complicaciones. Abre una cuenta Rising en Rising Bank y accede a más de 100 depósitos y cuentas de ahorro de bancos de Europa y España. Lleva tus ahorros a nuevas alturas en Rising.com. La cuenta Rising tiene un indicador de riesgo verde 1/6. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósitos alemán hasta 100.000 euros por depositante. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. The time has come for policy to adjust. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. Tu dinero, tu impacto. 7:38 minutos de la mañana. Seguida buscamos el análisis mercado con Eduardo Bolinches para mirar esas claves y lo que está pasando en tiempo real en los mercados. Antes completamos la información de este lunes con lo que están contando los periódicos. Miramos a la prensa económica de nuestro país. Empezamos con el diario Expansión, que abre hoy con ese acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos. Dice que la Unión Europea asume aranceles del 15% y compras billonarias a Estados Unidos. Añade que Europa se pliega a las exigencias comerciales de Donald Trump. Dice también que el capital riesgo español bate su récord de comisiones y que el apagón nuclear tendrá un coste de 17.520 millones de euros. En clave financiera, en clave de bancos, dice Expansión que Santander está en el top 10 mundial del negocio
comercio de salidas a bolsa, que CaixaBank cierra el mejor semestre hipotecario en 20 años y entrevista con César González Bueno, el consejero delegado del Banco Sabadell, en la que dice que con las condiciones actuales de la OPA solo irá algún despistado. Además añade que si BBVA sube mucho su oferta, peligrará su cotización. Vamos con el diario El Economista, edición de hoy digital, Superlunes. Dice también, en palabras del consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno, que integrar la tecnología de BBVA y Sabadell costará 1.000 millones de euros. Destacado también en la portada del Economista, el Gobierno resucita el cementerio nuclear. Dice que la empresa nacional de residuos radiactivos, Enresa, ha comenzado, después de casi 30 años de parón, el desarrollo del almacén geológico profundo. También en clave empresarial, dice el Economista, que la entrada de la SEPI en el capital de Talgo obligaría a lanzar una OPA y que Turkish atrae a los Hidalgo en plena auditoría de Lufthansa por Air Europa. Vamos a ver qué está contando la prensa nacional y la prensa internacional. Elena Fraile. Pues comenzamos con el diario del País, que apunta en su principal titular a cómo la Unión Europea cede ante Trump y acepta unos aranceles del 15%. En el diario El Mundo, asunto destacado en este caso para Cerdán, dice que pidió a Sánchez de Moncloa que el PSOE pagase sus abogados para ser leal. Dice que el ex número 3 del PSOE le dijo que no tenía un puto duro para costearse la defensa legal. Ahora reclama al seguro la responsabilidad civil de su partido, lo mismo, pero se lo niega. En la portada del diario ABC dice que Sánchez pide a Zapatero que viaje a Suiza de forma inminente para reunirse con Puigdemont. El jefe del gobierno espera de ver cómo responde Junts. En la legislatura mantendrá al expresidente socialista como negociador. En la portada del diario La Razón hacen balance de la legislatura. Dice la peor legislatura de la democracia. El Consejo aprueba una ley cada 37 días y eso demuestra la fragilidad parlamentaria del gobierno, que ha llevado a que se tenga el peor ratio de normas aprobadas. Y el diario es de tirada catalana, que en este caso La Vanguardia, apunta en su principal titular como Trump y la Unión Europea firman la paz comercial con aranceles del 15%. Y también habla de cómo el conde Grupo Godó adquiere Layer of Reality, líder en realidad extendida. Y en el periódico de Cataluña dice que Estados Unidos y la Unión Europea acuerdan fijar los aranceles del 15%, mientras también muestra cómo el comercio en el centro de Barcelona reabre por el debate de abrir más domingos. En la prensa internacional comenzamos en Estados Unidos, donde The Wall Street Journal habla de ese alcance o acuerdo arancelario. Dice que Trump y la Unión Europea alcanzan un acuerdo arancelario y evitan la guerra comercial. También muestra en portada cómo los directores ejecutivos destacan la reducción de las plantillas como señal de salud corporativa. Es una exclusiva. Dice que los jefes no solo se muestran despreocupados por los recortes de personal, dice que muchos promocionan la reducción de personal como un logro en la era de la inteligencia artificial. También habla del senador republicano que lucha contra la Casa Blanca por miles de millones de dólares en fondos congelados. Susan Collins, de Maine, dice que la administración Trump está presionando los límites de sus poderes constitucionales al recuperar dinero aprobado por el Congreso. Y también habla de las marcas de lujo. Dice que se ven afectadas por un cambio, dice, de ambiente, y es que las marcas caras están tratando de averiguar por qué las ventas se han debilitado tanto fuera de una recesión. En The Washington Post habla de ese acuerdo comercial de Donald Trump y la Unión Europea, y también apunta cómo el intento de Donald Trump de evitar que China eluda los aranceles podría causar dolores de cabeza en la cadena de suministro. Financial Times apunta su principal titular también a ese acuerdo arancelario, pero habla en otro de los titulares como JP Morgan asusta a las fintech con sus planes de cobrar por el acceso a los datos de los clientes. Las empresas afirman que tener que pagar por la información financiera de los consumidores las llevaría, dicen, a la quiebra. En Reino Unido habla esta mañana de esa final de la Copa de Fútbol Femenina. Dice que las leonas imparables defienden su título en la Eurocopa. La capitana de la sección femenina de Inglaterra, Liam Wilson, dice que estaba decidida que la victoria del 2022 no fuera vista como algo pasajero. Y en Francia habla de esos aranceles. La Unión Europea ofrece a Donald Trump una victoria política para evitarle el caos comercial, pero dice que los 27 Estados miembros también se han comprometido a comprar más petróleo y gas estadounidense y a invertir más en el país. Radio Intereconomía te ofrece las noticias por un mundo en movimiento. Ferrovial ha sido reconocida como una de las empresas más saludables de España por tercer año consecutivo. Este galardón, entregado en el Wellbeing Summit, refleja el firme compromiso de la compañía con el bienestar corporativo. Su estrategia global de salud 360, denominada Hasabi, impulsa entornos laborales seguros, resilientes y humanos para mejorar la calidad de vida de los equipos y su entorno mediante hábitos saludables, conciliación, actividades colectivas o autocuidado. Belén Vizcasillas es Global Head
red de Wellbeing de Ferrovial. Hay multitud de actividades que llevamos a cabo dentro de una estrategia que está ya muy consolidada, que llevamos ya más de 8 años con ella puesta en marcha y bueno, pues tenemos puestas en marcha pues actividades colectivas presenciales dentro de los centros de trabajo que crean equipo, que generan sinergias entre empleados, departamentos y unidades de negocio, toda clase de actividades y de iniciativas que generen team building y que nos hagan pues trabajar y vivir mejor. Este programa de bienestar corporativo integra diversas iniciativas centradas en 4 pilares fundamentales: bienestar físico, emocional y mental, social y también financiero. El impacto que lo medimos año a año para saber si el programa funciona y si tenemos que hacer algún cambio en la estrategia, porque trabajamos en el círculo de mejora continua. Pero en estas encuestas y en estas mediciones que hacemos, el impacto es sobresaliente. Más del 92% de los encuestados responde que absolutamente el impacto es ese, que están totalmente de acuerdo con el impacto positivo del programa en su vida a nivel profesional, físico y emocional. A través de la aplicación United Heroes se han puesto en marcha multitud de actividades que incluyen formaciones, eventos, carreras solidarias, torneos y ligas, marchas nórdicas y grandes retos deportivos globales de carácter colaborativo y también competitivo. Estas acciones se llevan a cabo en todas las áreas geográficas y de negocios de la compañía, porque para Ferrovial cuidar de las personas es también construir un futuro mejor. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el delfinario de Selvo Marina en Benalmádena. Y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el teleférico Benalmádena. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Menos de hora y cuarto para que comience la negociación en Europa para cara a las bolsas europeas, donde se va a cotizar hoy ese acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos. Con los futuros subiendo, destaca el futuro del DAX, que viene ganando casi 300 puntos, 295 ahora mismo subida, para el futuro de la bolsa alemana del 1,2%. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Encantado de saludarte, encantado de verte. No sé si te sorprende el porcentaje de subida. Va a dar certidumbre, va a dar estabilidad, decía von der Leyen, y lo van a celebrar las bolsas, el acuerdo comercial, ¿no? A ver, lo van a celebrar seguro, ¿no? Porque es uno de los alicientes que nos quedan en este año, ¿no? Por un lado, llegar a un acuerdo de aranceles y por otro, el comienzo de la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense, cosa que ya adelantamos que es bastante improbable que ocurra esta semana, ¿no? Habrá que esperar como muy pronto al mes de septiembre. Así que las bolsas en máximos históricos, continúan en máximos históricos las estadounidenses. De hecho, el Dow Jones de Industriales, que era el único que estaba un poquito ahí con retraso, ya lo ha conseguido en formato intradiario. Y aquí en Europa, pues vamos a ver si podemos hacer máximos anuales. En el caso del IBEX 35, que también
por comparación, si cogemos el IBEX con dividendos, también está en zona de máximos históricos, ¿no? Entonces, bueno, un IBEX 35 a fijación con los 14.170, parece que vamos a abrir justo ahí, pero siempre digo lo mismo, lo importante no es cómo abrimos, lo importante es cómo cerramos, ¿no? Porque muchas veces, y lo sabemos ya, pues abre con huecos alcistas, desaparecen, ¿no? Son cerrados a lo largo de la sesión. En definitiva, los mercados van a tomárselo bien. Otra cosa es que el acuerdo sea favorable a la Unión Europea, porque desde el punto de vista técnico se nos pasan de un 10 a un 15% los aranceles y aparentemente hay pocas excepciones, porque se estaba, pues sí, con esa duda no, excepción en la aceituna, excepción en el aceite, excepción en algún tipo de maquinaria para vehículos. Aparentemente no he leído nada al respecto, entonces no sé si habrá segunda ronda de negociación o no, pero yo creo que bastante negativo. Pero otra cosa es que las bolsas se lo van a tomar muy bien, tanto allá como aquí. Y este 14.370 no te extrañe que lo cojamos directamente en la apertura. La que se lo está tomando hoy mejor, si miramos a las divisas, es el dólar, que el euro, que se deprecia ligeramente, tampoco mucho, un 0,11% ahora mismo, están 117,42 unidades. ¿Cómo va a sentar este acuerdo comercial a las divisas, al euro y al dólar, sobre todo, Bolinches? Bueno, pues con el mercado abierto pocos movimientos realmente, ¿no? Porque lo que ha ocurrido es que está totalmente lateralizado todavía. El rango de contratación es más amplio, la cotización se está entre niveles de suelo 1,5 aproximadamente, pero va a irse más allá del 18,5, de 1,18,5, así que yo lo tildo de lateralizado y a verlas venir, con un agravante, y es la posible duda de si estamos o no haciendo un pullback, ¿no? Una línea tendencial que podría ser, por ejemplo, esta de aquí, y en la que una vez ya roto dicha tendencia, ahora el mercado vuelve otra vez a testearla y aparentemente se está presentando como zona de resistencias. Luego, ahora mismo, el mayor mayor problema que puede presentar ahora mismo el par euro-dólar es que venga de nuevo de debilidad, rompiendo la zona 1,1550 aproximadamente. Activaría el pullback y entonces tendría connotaciones negativas y una devolución que podría irse perfectamente pues a la zona de 1,11,5, 1,12 a lo largo, más bien a finales de este próximo mes de agosto, ¿no? Este es un escenario que no podemos borrarlo porque no hay nuevos máximos. Para borrarlo nos tenemos que ver cotizaciones de nuevo sostenidas por encima de 1,1820, cosa que me cuesta un poquito pensarlo. Vamos a ver qué ocurre. Más allá de las negociaciones comerciales, un par de asuntos, mirando ya esta semana, Bolinches. Reunión de la Reserva Federal, la última antes de irnos de vacaciones, tras lo que vimos, el numerito, ¿no? Del pasado jueves fue, ¿no? Entre Trump y Powell. Ya nos lo avanzabas antes, que no crees que haya movimiento. ¿No crees que esta semana claudique, por tanto, Powell frente a Trump, no? No porque estamos en plena vorágine de firma de contratos con aranceles. Él tiene un mandato, él se ha enrocado y hace profesionalmente bien su trabajo, se enroca en datos, y la incertidumbre que genera todo lo que está ocurriendo, pues le hace todavía estar expectante. ¿Por qué? Pues porque dentro de lo que cabe la economía sigue muy fuerte, la creación de empleo está ahí encima de la mesa, empieza a flojear, eso es cierto, y la inflación tampoco es que esté ya en el 2%, por lo tanto, realmente y desde el punto de vista más frío posible no tiene argumentos para iniciar el inicio de bajada de tipos de interés. Se guarda esa gran arma para cuando realmente sea necesario, porque no le va a temblar el pulso y puede hacer correcciones severas si la economía le entra un achuchón fuerte, ¿no? Así que la pelea continúa y es bastante divertido ver cómo no tiene control Donald Trump sobre la Reserva Federal estadounidense y bueno, pues piensas que al final pues es persona, ¿no? No es Dios como él se piensa a veces. Y los inversores pendientes también, Bolinches, esta semana de referencias, que hay datos interesantes, pero sobre todo de ese atracón que nos vamos a pegar de resultados empresariales. Hay mucho, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Qué tienes ganas de ver o dónde vas a estar pendiente? Porque tenemos bancos aquí en España, tenemos también grandísimas compañías, algunas de las magníficas, de las 7 magníficas de Estados Unidos. ¿Qué tienes ganas de ver? Porque a lo mejor alguna tienes en cartera ahora mismo, ¿no? Microsoft es sin lugar a dudas la que más ganas tengo que ver, ¿no?
Los bancos pueden ir solos aquí en España, o sea, van a presentar resultados brutales, no me cabe la menor duda. Yo creo que el problema empezará... Yo empiezo a ver entre líneas, pues a ver que la mora esté ahí, está estable, no pasa nada, absolutamente nada, y el margen de negocio es el que le está cayendo. Lo que pasa es que esos márgenes de negocio, por la caída obviamente del Euribor, pues están siendo suplidos perfectamente hasta ahora con márgenes de operativos en cuanto a comisiones, para entendernos, ¿no? Por lo tanto, aquí no pasa nada. Vamos a ver récord también, de nuevo, y vamos a ver el tercer trimestre del año cómo va, si son capaces de suplir, porque yo entiendo que vamos a ver un Euribor al final acabando perdiendo el 2%, vamos a ver si se inventan más comisiones para competir, ¿no? O dentro del balance y que todo vaya bien, ¿no? Como la seda. Entonces, bueno, yo creo que al final el dinero acabará trasvasando de banca a eléctricas, pero este proceso es tan sumamente lento que quien haya hecho movimiento de pieza ya, pues le ha salido mal, ¿no? Pero al final yo creo que acabaremos viendo esto, pero igual nos hemos tomado las uvas antes, Rubén. Así que mucha paciencia, el dinero está ahí, la banca no da ningún respiro, técnicamente alcista, los gráficos igual de alcistas que un SP500 en máximos históricos, que un Nasdaq más de lo mismo, y los bancos van a ir solos y todavía me atrevería a decir que hasta inclusive el tercer trimestre va a ser espectacular y a partir de entonces empezaremos a ver algún tipo de problema. Lo contaremos como siempre. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Gracias por madrugar con nosotros. Buen lunes, buena semana. Chao. Venga, un abrazo muy grande, saludos, que vaya bien la semana. En los océanos que navegamos, en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos, el compromiso de Telefónica por hacer nuestro mundo más humano está presente en cada elemento. Por eso la revista Time y Statista nos reconocen como la segunda empresa más sostenible del mundo. Seguimos conectando a las personas con un futuro mejor. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la